Gabón, muy buenas noches. Bienvenidos a El Dilema, hoy fuera de nuestro día de emisión habitual. Una edición especial que pretende completar al documental que acaban de ver. Una edición especial que hemos titulado Del olvido a la memoria. En los próximos 60 minutos vamos a tratar de analizar qué se ha hecho y qué queda por hacer para que las heridas de la guerra civil y la represión franquista en Euskal Herria terminen de cauterizar. La cuestión cobra actualidad además porque este pasado fin de semana, durante la realización de un acto en recuerdo y homenaje a los gudaris y milicianos fallecidos en Ziardamendi, el lehendakari Iñigo Urkullu anunció que su ejecutivo quiere poner en marcha un plan de prioridades, decía, una serie de actuaciones relacionadas con la memoria histórica. Un plan todavía sin concretar, pero que tiene como objetivo, decía el propio Urkullu, favorecer una convivencia conciliada, justa e integrada. Mirar al pasado para construir la convivencia del futuro, decía el lehendakari. Será una de las cuestiones que trataremos esta noche con nuestros invitados. Les voy presentando ya algunos. Han participado en el documental Goazen Gudari Danok, otros no, pero conocen el tema de primera mano. Con nosotros Lourdes Serraste, y ella es investigadora de la Sociedad de Ciencias Aranzadis. Bienvenida. Gracias. Gabón. Félix Placer, es párroco de Cigoitia. Gabón, Félix. Gabón. También con nosotros Josu Chuekel, es historiador y profesor de la UPV. Gabón. Gabón soy. Olga Alcega es presidenta de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra. Bienvenida, Olga. Gabón. Y con nosotros está también Fernando Mendiola, historiador y profesor de la Universidad Pública de Navarra y miembro de Memoriaren Bideak. Gabón, ongi etorri. Gabón. Bueno, lo primero, les quería preguntar qué les ha parecido el documental. Quiero saber hasta qué punto creen que refleja cómo fue aquel enfrentamiento de Ziardamendi. Díganme, ¿qué les parece? Cualquiera puede romper el hielo. Señor Placer, cuéntame, ¿qué le ha parecido? Bueno, en primer lugar, como todos los temas de este tipo son, diríamos, bastante temas que tocan mucho al corazón, a la sensibilidad. Recuerdan muchas cosas y los que tenemos cierta edad, pues nos trae de memoria recuerdos del pasado que siguen siendo muy presentes, sobre todo. La forma en que está realizado, bueno, es una simulación, diríamos, de lo que pasó en Ziardamendi y no deja de ser, pues yo a mi modo de ver, correctamente elaborado, me parece, con un respeto, se ha tocado diferentes aspectos y en ese sentido me parece bastante completo. Hay muchas cosas que se pueden mejorar, se pueden profundizar, pero para esto este programa precisamente, bueno, para llegar a ese tipo de... Pero vamos a centrarnos en el documental, luego entraremos en eso. ¿Qué les ha parecido, señor Mendiola? Bueno, está claro que tiene aspectos interesantes del documental, pero a mí sinceramente me parece preocupante que cuando es tan grande el desconocimiento que hay y son tantas las lagunas relativas a este tema que existen en los medios de comunicación públicos, que precisamente uno de los programas un poco estrella sea un documental que es un documental de memoria de partido. Luego podemos entrar más en los problemas de lo que es la memoria histórica. Yo creo que uno de los problemas es utilizar la memoria como banderín de enganche de los partidos y en este caso, pues yo creo que aparte de los gudaris del PNV, pues todo el resto de los protagonistas de la guerra civil, de la defensa de la República, de la autonomía, de la libertad o de la revolución, pues están ausentes totalmente del documental. Esa es la percepción del señor Mendiola. Señora Alcega, ¿qué le ha parecido a usted? Pues yo estoy de acuerdo con todos los documentales que se cuenten verdades como ahí se cuentan, aunque como dice Fernando, pues se puede hacer otros análisis, pero yo me quedo con recoger esos testimonios de esas personas que vivieron aquellos hechos. Creo que es muy importante darlo a conocer, situar el momento, de qué forma lo vivieron y que al día de hoy lo puedan conocer las nuevas generaciones para que de una vez por todas nos entiendan aquellos que seguimos hablando de la guerra civil, que a veces podemos resultar pesados, pero hay que conocer la verdad y que la gente se sitúe en qué momento estamos. Señora Errasti, ¿su percepción? Yo creo que el documental está muy bien hecho, creo que tiene una función didáctica importante y es verdad que igual puede resultar parcial para muchas personas, es verdad, lo puedo entender, pero yo creo que esa función pedagógica y didáctica es ineludible y creo que reconstruye perfectamente un hecho concreto que tuvo una repercusión histórica significativa. Luego entraremos en esa repercusión. Señor Chueca, ¿qué le ha parecido a usted? Bueno, pues yo recojo un poco las distintas opiniones que se han dado aquí, en el sentido yo
por deformación profesional le daría un notable alto. Profesor, ¿verdad? Sí, me parece un buen documental, como dice Lourdes, que refleja desde un punto de vista didáctico y de cara a enganchar precisamente a que la gente vea este tipo de cosas, lo que ocurre allí, pero desde luego es mejorable, y uno de los aspectos mejorables es, como ha dicho Fernando, yo pienso es que igual hubiera sido deseable, no, justificable totalmente, que bueno, el contexto y la aparición de otras fuerzas militantes en aquellos momentos que estaban también, si no en Ciardamendi ese día en concreto, pero sí en los alrededores, en Inchorta, en Marquiarcu y en estos lugares, estaban allí presentes, pues hubiera sido, para enriquecer y para ser más fiel a lo que ahí ocurrió, deseable que hubiera aparecido más de lo que aparecen. Bien, hay algunos datos que a ver si entre todos conseguimos aclarar y aportar a los espectadores. En los títulos de crédito aparecen al final los nombres de los gudaris que han podido ser identificados. Se menciona 17 personas, pero quería preguntarles, por el conocimiento que puedan tener, ¿cuánta gente participó en ese frente? No solo gudaris del PNV, sino miembros de los batallones, digamos, de resistencia. ¿Cuánta gente combatió, cuánta gente murió? Y también quería saber si se sabe del otro bando, digamos, del bando nacional, cuánta gente estuvo presente en aquella batalla. ¿Hay datos de eso, señor Chueca? Pues hay pocos datos. O sea, precisamente el aspecto más militar de la historia de la guerra, pues los últimos años está trabajando. Bueno, hay datos sobre cuántos integraban los batallones, cómo se fueron conformando y tal, pero en lo que es el relato factual y la historia de los hechos concretos, de las batallas concretas, es algo que se está trabajando. En concreto, sobre esta batalla o estos hechos de Ciardamendi, pues este documental, el libro que se ha sacado, la exposición que se ha hecho, diríamos que son pioneras en esta investigación. Hay un grupo de gente que está trabajando sobre los aspectos más militares propiamente dichos de la guerra civil, pero hasta hace poco pues esos temas no se habían trabajado desde el lado precisamente que se está haciendo ahora. Sí estaban muy trabajados desde la historiografía, por llamarla de alguna forma, o desde la publicística franquista. Vamos a decir, por ejemplo, bueno, las historias y las crónicas que sobre la guerra civil en estos aspectos militares trabajaron, pero claro, hoy eso en día tiene que ser, diríamos ya, contrastado, diríamos, con una nueva historia que haga el trabajo en concreto en base a documentación, archivos, entrevistas, etcétera, etcétera. Eso es un tema que aún está por hacer, que es muy incipiente. Entonces, yo en concreto sobre esta cuestión del número de gente participante no podría decir hoy datos. Primero, porque no hago este tipo de historia militar, y segundo, porque no creo que esté a este nivel ya trabajado lo suficiente. Pero lo que nos dice el señor Chueca es que hay dificultades para investigar. Todos ustedes, de alguna manera, de una manera u otra, están interesados en investigar, en profundizar qué pasó. ¿Qué dificultades se encuentran cuando les toca acercarse? Yo creo que muchas. Yo, desde mi visión en Navarra, y es que al día de hoy, por ejemplo, ¿por qué no hemos de conocer o hemos de poder entrar a ver los archivos de la Guardia Civil de esa época? Nos ayudarían mucho, porque la Guardia Civil estaba presente en muchísimas ejecuciones. En la Guardia Civil, que todo lo escribe, probablemente diga dónde está fulanito de tal asesinado, que nosotros le estamos buscando y no sabemos dónde. ¿No hay ningún acceso? No. ¿O hay partes que están, digamos, desclasificadas? Nosotros no hemos tenido acceso. Como tampoco tenemos acceso a algo que en apariencia debía ser muy fácil. Si pedimos a instituciones penitenciarias un expediente, tenemos que decir, quiero el expediente de fulanito de tal. Pero es que yo no quiero saber el nombre, quiero saber el día 20 de agosto qué gente salió en libertad. Porque la libertad era el asesinato. Yo no le puedo dar los nombres porque los desconozco, porque hay una fosa que sabemos dónde está, pero no sabemos sus nombres. Es algo tan fácil como darnos a conocer el libro de registro de entrada y salida de la cárcel. No solamente la de Pamplona, perdona, de Estella, de Tudela, de todas las cárceles que hay en Navarra. Siento tomar la palabra otra vez tan pronto, pero es que me parece esta una cuestión clave, la cuestión del acceso a los archivos. Es más, ahora en Ginebra, el relator de la ONU, en una de las recomendaciones que ha hecho al gobierno español, ha dicho eso, acceso a los archivos. Pero yo iría más lejos, porque a los archivos podemos entrar, a muchos archivos ya. Acceso a la documentación. Acceso a la documentación. Olga ha planteado, por ejemplo, el tema de la documentación de las cárceles. Ahí está escrita toda la historia de la represión, en los libros de registros de entrada, de salida de las cárceles y demás. Ha citado también la institución como la Guardia Civil, que, aunque cambia el régimen, caiga un régimen u otro, perdura en España. Hay dos instituciones que son claves, la Iglesia y la Guardia Civil, con unos archivos riquísimos a los cuales tendríamos que tener acceso. Lo mismo que a los archivos del Ejército. Es una vergüenza que, por ejemplo,
Hace 2 años, cuando había 10.000 documentos, y 10.000 documentos a la gente le puede parecer poco, pero 10.000 documentos son 10 legajos, tampoco es gran cosa. Había 10.000 documentos que se iban a desclasificar, es decir, a los que nosotros íbamos a poder tener acceso, los que trabajamos sobre esta época y esta problemática, y el actual gobierno ha echado marcha atrás y ni esos 10.000 documentos se desclasifican. ¿Y la Iglesia, señor Placer? Sobre este punto puedo decir que, por ejemplo, recientemente se ha publicado un libro, para mí el mejor documentado sobre el problema, puesto que en la película aparece en documental un sacerdote. Sí, aparece, sí. Donde yo me he documentado en este libro, que para mí es el que mejor recoge cómo fue, por ejemplo, todos los consejos de guerra, fusilamientos, etcétera, de religiosos, clero, etcétera, y todo esto se ha encontrado en el archivo militar del Ferrol. Ese está abierto y este señor, que se llama en concreto Ansón Ferreiro, ha hecho una investigación muy interesante donde se da con toda puntualidad, incluso corrige algún dato del documental sobre este concreto José Sagarna, que fue fusilado, que se trata como aparece en el documental al que estamos refiriéndonos ahora. Pienso que es una referencia muy interesante de cara a conocer de primera mano los archivos concretos de lo que ocurrió, en concreto respecto a los consejos de guerra del clero vasco en aquella época. Y pienso que es lo que mejor hay sobre este punto. Sí, yo creo que la clave para empezar es remarcar, y puede parecer un poco obvio tener que decirlo, pero es así, la excepcionalidad de la situación en la que estamos, ¿no? Esta es una situación en la que ya después de los años, 40 años ya después de muerto el dictador, prácticamente todavía tenemos que seguir peleando por esto. Y creo que esto es la clave, es decir, partimos de esto, y eso nos dice mucho de las políticas de memoria que se han hecho a este respecto y de todas las carencias que ha habido a este respecto, ¿no? Ha comentado ahora Josu el tema de la desclasificación. El malo de la película ha sido el gobierno del PP, Moresnés, pero resulta que Zapatero y Carme Chacón empezaron a desclasificar esos documentos justo al final de su segundo mandato, ¿no? Más archivos que quedan queda todavía mucho por investigar y por conocer. Todo el tema de la complicidad empresarial con el régimen, archivos empresariales, pues eso es algo prácticamente a lo que no podemos entrar. No solamente en relación con el trabajo forzado, que también, sino con otros, y la Iglesia, en fin. Estamos trabajando, yo suelo decir que estamos mirando tenemos un muro delante y estamos mirando por diferentes agujeros, ¿no? Yo quería preguntarles si creen que hay más ciardamendis en la historia de Euskadi. Quiero decir que en el documental se explica que ese frente que se monta entre el Goibar y luego se desplaza el Gueta, pues retrasa el avance hacia Bilbao y permite al gobierno vasco sustanciar parte de lo que han sido años después claves del autogobierno vasco. La pregunta, insisto, es, ¿hay más ciardamendis, hay más hechos relevantes que nos ayuden a entender la historia y que no hayan sido suficientemente investigados, o tal vez investigados pero no dados a conocer al gran público? Al final un documental sirve para esto, ¿no? Para trascender de lo que es el ámbito académico y llegar al gran público. ¿Qué le parece, profesora? Yo creo que, como en este caso, quizás no hay paralelos. Sí que hay conflictos importantes, el Vizcargi, quizá hay muchos conflictos en zonas donde hubo muchos muertos, en Lemona, por supuesto, en Peñalemona, donde hubo muchos muertos de uno y del otro bando. Pero la repercusión que tiene este hecho es que aquí el frente quedó estabilizado durante 7 meses. 7 meses que posibilitaron la confección del gobierno vasco, el desarrollo del estatuto. Esa es la diferencia que tiene este hecho con el resto de los demás conflictos, me parece a mí. Sí, lo que pasa es que Ciardamendi es, por así decirlo, un eslabón más en toda esa cadena que va desde el Gueta o desde Ochandio hasta Condia, hasta Lekeitio, y ahí es donde se paraliza el frente. Pero incluso ampliando más, oyendo a lo que tú planteas en la pregunta, yo diría que similares sí que hay, incluso antes de esto. Y, por ejemplo, hay que hacer justicia, por ejemplo, a toda la defensa que se hace en el frente del Bidasoa, por llamarlo de una forma, en agosto del 36, que va a impedir también el avance de los franquistas en un fin de semana hasta San Sebastián. Ahí está durante 15 días una pelea muy fuerte y, por ejemplo, hay un hecho muy puntual que daría pie, por ejemplo, para hacer un documental parecido, anseco parecido, el de Picoqueta. En Picoqueta allí quedan copados, por ejemplo, por los requetés y por el ejército franquista, 12 milicianos entre comillas, porque aún era un ejército que no se había ni constituido, entre ellos hay 2 mujeres, son fusilados in situ, un requeté, o sea, es muy similar a lo que ocurre en este documental, un capellán de requetés
cuenta cómo se hace el fusilamiento, dándole el visto bueno en sus memorias. Creo que se llamaba Pío, ¿cómo se llamaba? Bueno, me da igual, un capellán de Requetes Navarro y tal, y cómo fusilan a las mujeres allá en situ. Eso, y bueno, todos los años hace un pequeño homenaje ahí en Picoqueta. Pues actos similares o actuaciones similares o cuestiones similares sí que ha habido. ¿Y se han buscado esos cuerpos de Picoqueta? Eso están enterrados en el cementerio, digo. En su momento se recuperaron los restos, hay un monumento en el lugar donde fueron fusilados y están enterrados en el cementerio. Pío Navascués, creo que. Sí, yo hablando de cuestiones relevantes, me parece, y es verdad que bueno, lo que es la historia más puramente militar tiene su importancia, tiene también su importancia en el sentido de que de las bajas producidas y de la recuperación de los cuerpos, pero creo que también, y en ese sentido también me parece que el documental, y siento estar aquí con ser un poco la voz más crítica, pero creo que también es importante hacer ese tipo de reflexión. O sea, creo que la memoria histórica de la guerra civil y de todo lo que pasa en ese momento tiene que trascender lo que son los hechos bélicos. Y creo que eso ha sido, en fin, no vamos a hacer una memoria, y creo que a veces hay esa tentación en parte de quien trabaja en la recuperación de la memoria, de hacer una memoria bélica, una memoria épica, una memoria otra vez de las grandes hazañas bélicas, ¿no? En este caso, pues a veces, desgraciadamente, derrotas, ¿no? Muchas veces. Y creo que la mirada debería ser mucho más amplia. El tema de la recreación militar se está poniendo de moda. El documental no sé cuántos minutos tiene de lo que es recreación de batalla. Bueno, pues toda la investigación histórica yo creo que aporta, pero creo que fijarnos demasiado en el aspecto de la batalla, y además, y si vamos también a escoger batallas, también creo que habría que también ampliar la mirada, ¿no? San Sebastián es de las pocas ciudades, Donosti es de las pocas ciudades en las que es el movimiento popular, fundamentalmente en ese caso gente de la CNT, no solo, y también socialista, que derrotan a los militares del cuartel de Loyola, ¿no? Fundamental para entender cómo Guipúzcoa en un primer momento no cae en manos de los alzados, ¿no? Olga. Yo, si algo sirve el documental, no voy a entrar en los puntos donde hubo estos frentes, pero para mí describe el poder de unos y la voluntad de otros. El poder tan grande que tenía los militares, porque al final eran profesionales, estaban preparados para ello, y además tenían los medios, tenían todo tipo de armas. Y lo que fue la voluntad del pueblo, creo que se describe en este documental y se puede entender muy bien, esa voluntad de que no nos pisen, que nos hemos ganado el tener una república y el tener unos derechos que van adquiriendo poco a poco, ¿no? Y que, pues evidentemente, el pez grande se come al chico, el poder de las armas y sobre todo de ser pues militares profesionales hace que se vayan perdiendo todas esas batallas, ¿no? En el documental se dice el miedo enterró la historia, es una de las cosas que se dice en ese documental, y quedan más historias enterradas. Quiero decir, el miedo, se supone que el miedo a la represión, pues ya lo tenemos que tener superado. Tal vez no el miedo a la vergüenza, pero ¿quedan historias por desenterrar, tapadas primero por el miedo? Sí, bueno, en la línea de lo que planteaba Fernando y saliendo un poco del marco cronológico puro de la guerra civil, bueno, pues tenemos la continuidad de la guerra civil en forma de dictadura, con toda la represión de cárceles. Ahora, por ejemplo, es un tema que se está empezando a trabajar y que ya empiezan a salir muy buenos trabajos sobre el tema de la represión que hubo económica, de multas, incluso de gente que había sido ya asesinada, pero incluso a sus familias, la continuidad que hay en forma de multas, de embargos, etcétera, etcétera. Está todo el tema del exilio, un exilio que para mucha gente va a ser definitivo, porque en 40 años no van a poder volver, etcétera, etcétera, y son todo consecuencias de la guerra civil. Y son temas aún que son aún, diríamos, los parientes pobres de esta historia que estamos recuperando ahora y tal, el tema del exilio, el tema de la represión, el tema de la represión económica, el tema de lo que se ha llamado el exilio interior, es decir, de la gente que vuelve o que está aquí en una situación de total proscripción, el tema de las depuraciones profesionales que se hacen a maestros, a maestras, a todas las profesiones simplemente por haber sido de un partido republicano, socialista, nacionalista, etcétera, etcétera, quedan el vaciamiento de las cátedras. Aquí no había universidad, hubo una universidad durante el 36-37, pero el vaciamiento de las cátedras, por ejemplo, de las universidades españolas, y cómo se rellenan esas cátedras por falangistas, opusdeístas, etcétera, 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 en el nuevo Estado, todo eso está por recuperar, para entender lo que ha sido la España contemporánea. Y está vinculado como consecuencia de la guerra civil. Sí. Yo le diría de eso, además, la represión de tipo ideológico-cultural. Yo pienso que esto fue tan dura y tan fuerte
por mi edad, la recuerdo además de pequeño, cómo aquello fue realmente una avalancha violenta de represión cultural en todos los sentidos, de forma que se inoculaba de todas las formas todo lo que era la ideología franquista, se impedía completamente todo lo que pudiera tener un sabor euskaldun, vasco, y se reprimía absolutamente todo aquello que pudiera de alguna manera sensibilizar a las personas dentro de esta línea. Para mí aquello que lo vivías como un niño, lo vivías de una forma un poco casi inconsciente y lo hagas con toda aparente normalidad. Pero después con el tiempo te das cuenta de que eso ha entrado profundamente del inconsciente de las personas. Y entonces el pueblo en general, la gente mayor, viven todavía con mucha dependencia, diría yo incluso, aquel inconsciente y que conscientemente se inoculó en la población y que hoy día todavía sale a relucir. Y por eso historias ocultas, pienso que hay muchas, entre la gente sencilla. Y además que incluso se resisten a sacarlas a la luz, por muchas razones, incluso por miedo, incluso por pudor. Al comienzo del documental se decía, de esto no se habla en casa. Eso lo decía Aitor Esteban, ¿no? Eso me recordó algo de ese mundo. Una curiosidad más. En el documental se dice que el Eusko Gudariak es del 32, compuesto en el 32, pero se da a entender que se canta por primera vez así como himno en aquella batalla. No sé si es una licencia narrativa o realmente fueron los gudaris de ese batallón euskarana los primeros que se supone que cantaron el Eusko Gudariak. Parece que fue así. Sí. Sí. Bueno, yo no tengo por qué decir que no tengo motivo. Pero es del 32, ¿no? En el 32 se creó la letra. Lo que ocurre es que se empezó a extender y a generalizar en este momento. Bueno, me ha parecido curioso, da además título al documental y es, bueno, pues se convirtió en un himno de resistencia, ¿no? en el ideario de Euskal Herria. Vamos a avanzar. Las exhumaciones de los cuerpos de los 4 gudaris muertos en aquel monte son el hecho que da inicio al documental, y este pasado fin de semana familiares y representantes institucionales se desplazaban allí donde aparecieron los cuerpos, y el Lehendakari hacía este anuncio. Quiero anunciar que el Gobierno vasco va a presentar un programa base de prioridades en materia de memoria histórica. Sobre la base del derecho internacional, vamos a definir el mapa de actuaciones en relación con la memoria histórica en Euskadi. Es nuestro compromiso, nuestro recuerdo, nuestro homenaje. Actuaciones relacionadas con la memoria histórica en Euskadi no son nuevas. Primero se realizaron por iniciativa de particulares. La Sociedad de Ciencias Aranzadi tuvo ahí un papel muy destacado. A partir del 2006, antes incluso de aprobarse la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, el Gobierno vasco empieza ya a apoyar y financiar directamente actuaciones de reconocimiento y reparación de víctimas de la guerra y el franquismo, y se puede decir que todos los gobiernos vascos, independientemente de su signo, pues más o menos han mantenido esas actuaciones. Pero si ahora se nos anuncia este plan, digo yo que será que quedan cosas por hacer. Tampoco se ha concretado demasiado, así que lo que me toca preguntarles es ¿qué creen ustedes que queda por hacer? Dígame. Yo pienso que del tema de las exhumaciones está perfectamente atendido, por ahora lo tenemos bien claro. Yo creo que puede ser otro campo, el tema de los archivos, el tema de los lugares de memoria, recuperación de lugares de memoria. ¿Me podría desarrollar esa idea? Todo lo que fue el cinturón de hierro. Lugares de memoria que ahora mismo está recuperado, por ejemplo, en el frente de Insorta, donde hay un pequeño museo donde se están recuperando todo lo que fueron las trincheras y las casamatas. Otros lugares de conflicto, por ejemplo, como puede ser lo de San Miguel, o lugares donde tuvieron lugar fusilamientos importantes. Lo que en Navarra es Artaguda, por ejemplo, podría hacerse perfectamente en el País Vasco. No tenemos un lugar similar a Sartaguda, salvo Guernica. Navarra es algo que también estamos reivindicando, ¿no? Esos lugares de memoria, que bien podría ser Valcaldera, aquellos lugares que hubo pues un grupo importante y que además pues ha quedado para el resto de los tiempos como ese lugar es muy doloroso, ¿no? Para los familiares y para todos aquellos de los pueblos cercanos. Pero sobre todo también no nos debemos olvidar que muchas veces las familias nos piden, cuando no se puede recuperar los restos porque han ampliado las carreteras, cementerios, ¿qué tal?, que quede una placa allí. Hay muchos familiares que lo único que quieren es que su familiar, que su padre, que su abuelo
está escrito en algún sitio, porque es que nacieron, otros no han muerto muchos de ellos legalmente porque no se han inscrito ni sus defunciones y parece que no han pasado nunca por este mundo y se murieron por una gripe aquellos que pasaron, ¿no? Entonces que queden unas placas que diga aquí murió asesinado fulanito, menganito y menganito. Esto creo que por lo menos en Navarra es lo que queremos que se siga haciendo. Me temo que todos estamos de acuerdo y vamos a abundar en lo mismo, pero yo incidiría de nuevo en la cuestión de no se puede hacer historia si no hay documentación, y la documentación está en los archivos, y tiene que haber una política respecto a esto, diríamos, más agresiva y más audaz a nivel del Estado. Eso iba a decir, que ¿tiene capacidad el gobierno vasco para incidir ahí? Pues sí, quiero decir, cuando se llega, por ejemplo, a una legislatura no como la actual, donde no hay mayoría en Madrid y donde se puede negociar y se puede reivindicar cuestiones, pues hay que reivindicar, por ejemplo, el cambio. La Ley de Memoria Histórica del 2007, por ejemplo, en materia de archivos, es una ley que no dice absolutamente nada, salvo la creación del centro de Salamanca. Pero, por ejemplo, que nosotros podamos tener acceso a la documentación no con 50 años como es en España, sino a los 30 años. Que esos archivos sean accesibles. Que esa documentación, por ejemplo, el archivo de Salamanca, ¿por qué no está ya digitalizada y colgada en la red? Pero lo de archivos ya hemos hablado. Yo quería decir, por ejemplo, llegamos ya muy tarde, pero el tema del reconocimiento a las personas. Por ejemplo, cuando en el gobierno Ibarretxe se hizo aquella cuestión de indemnizar a la gente que había estado en prisiones y todo esto y tal, mucha de esta gente les negaron las ayudas porque no tenían una certificación documental, etcétera, etcétera. Está ligado con lo de los archivos. Y llegamos tarde porque esta gente ya va desapareciendo. Entonces, hay que hacer también, aunque parezca que ya está hecho, no, una política de reconocimiento a toda esta gente que ha sido víctimas, ellos, sus mujeres, sus hijos, etcétera, etcétera. Otro tema que queda pendiente también, donde pienso que el gobierno vasco podía ser mucho más agresivo, por ejemplo, de cara al central y también aquí, toda la política de recuperación de los bienes incautados. Clama al cielo que la institución, por ejemplo, como es el Instituto Cervantes, esté ubicada en la antigua sede del gobierno vasco de París, en la Avenue Marceau, y es todo un símbolo. Pero quien va esto a sedes de partidos políticos, republicanos, socialistas y tal, que no se han recuperado, o bienes particulares que han sido embarcados y a esas personas no se les ha indemnizado. Vale para el gobierno vasco, vale para el gobierno navarro, yo lo tengo, etcétera, etcétera. En mi propia familia le incautaron todos los bienes y aquí no se ha devuelto nada. Y derecho a la justicia. Y un último aspecto, socialización y divulgación. Sí. Ajá. Nosotros somos conscientes de que la enseñanza a ese nivel es muy importante, pero no llega. Y por tal como está diseñado el currículum escolar, estos son cosas que se ven muy rápidamente y con el cronómetro del profesor tal. Pero hay que divulgar a nivel de esto, de medios audiovisuales, de publicaciones, etcétera, etcétera, y esto hay que apoyarlo, desde cultura, etcétera, etcétera, todo el tema de divulgación y socialización. Pues unas cuantas ideas sobre la señor Mendiola. Bueno, siguiendo un poco en la misma línea, yo creo que a estas alturas iniciativas novedosas sobre memoria histórica, pues bienvenidas, pero es que ya no vale cualquier cosa. O sea, ya no vale cualquier cosa. Estamos ya con la segunda parte muy avanzada. Los protagonistas están a punto. Entonces, o sea, hay un elemento de urgencia, ¿verdad? Hay un elemento de urgencia. Por la edad de las personas directamente en la recogida de testimonios, sobre todo. En la recogida de testimonios, sí, eso, sin duda. Pero en la recogida de testimonios y en el reconocimiento público. Y en el reconocimiento público de las personas víctimas. Vale, eso es. Pero, de todos modos, entonces, ya no cabe cualquier cosa. Hay leyes ya. Quiere decir que si el Lehendakari, si el gobierno vasco se está planteando hacer algo, por lo menos seguramente tendría que hacer una ley. Porque ya se han hecho leyes. El Estado ha hecho una ley muy insuficiente. En Navarra se ha hecho una ley que la mejora, aunque también tiene elementos discutibles. En Andalucía se va a hacer una ley seguramente algo mejor. O sea que ya no vale cualquier cosa. Pues si les parece, vamos a ir entrando... Pero a una propuesta concreta. Una propuesta concreta y entramos con las leyes. A ver, rápido. Sí, pero una propuesta concreta es que ha sido también una reivindicación de muchos movimientos memorialísticos. Hacer una comisión de la verdad. O sea, todavía no tenemos un recuento exacto de la represión de todas las personas bases de datos. Una de las iniciativas que ha habido en Navarra, y que ahí estamos, la universidad tiene un centro documental en la que hay una base de datos ya con varios miles de personas víctimas de la represión. Bueno, pues eso en Andalucía se ha hecho también desde la sociedad civil. Aquí todavía no contamos con una base de datos de personas víctimas de la represión. Y bueno, y más medidas concretas. Ahora vamos con ello, pero quería detenerme en el tema de las leyes. Decía el señor Mendiola, efectivamente, que desde el año 2007 existe en España una ley de memoria histórica. El año pasado se aprobó en Navarra, pero por centrarme en la norma a nivel estatal, esa norma que en su momento quiso ser de referencia. ¿Qué dice? Bueno, pues los principios básicos son estos que pueden leer aquí. Reconocimiento a todas las víctimas, identificación y localización de fosas y retirada de símbolos del franquismo. También
el calificar de no legítimos los tribunales que juzgaron pues aquellas personas por los hechos cometidos durante la guerra civil. Pero me gustaría detenerme en algunos de estos aspectos. En eso de reconocimiento a las víctimas, esta ley, hay quien dice que se ha quedado corto. ¿Qué les parece? Para mí muy corta. ¿Por qué? Si me permites. Primero porque no se anulan todos los juicios sumarísimos que se hicieron, porque eran ilegales. De hecho, pero la ley, uno de los puntos decía... Pero no los anula. No anula esos juicios y esos juicios eran ya ilegales en su momento porque juzgan a muertos, porque primero los han asesinado y después los juzgan para así poderles incautar todos sus bienes. Quiero decir que juicio que hay que anular, devolución de bienes, si no se pueden devolver los bienes, indemnizar y sobre todo recuperar los restos. La ley de Zapatero, como funciona, es con subvenciones, vale. Pero el actual gobierno no es que haya anulado esa ley, no la ha derogado, pero la dejó morir, que es peor, porque no ha destinado ni un solo euro. La ley de Navarra, que en su momento está pues bastante mejor que la de Zapatero, el problema es que no hay una dotación económica para recuperar restos. Y si algo es urgente, recuperar los restos. Porque yo creo que estaréis de acuerdo en que lo primero de lo primero todo es urgente. Pero hay muchos hijos que se van con el deseo de recuperar sus restos, porque es que no desean otra cosa. O sea, es un hecho que para quien lo hemos vivido, el coger el hueso y decir este es mi abuelo, este es mi padre, y lo dejo donde yo decida con su nombre, es lo más que puedes desear. Cuando has estado 78 años buscándolo. Y esto se va a perder porque muchos hijos ya se lo han perdido, porque es que han pasado 78 años. Entonces, creo que aquí, bueno, aquí lo tenéis, porque se están pudiendo recuperar restos. Pero en Navarra tenemos una ley, vamos más avanzados que aquí, pero no tenemos una partida presupuestaria para recuperar esos restos, que es lo que nosotros demandamos. ¿Cómo se financia aquí la recuperación de restos, señora Arasti? Existe un convenio con el Gobierno vasco, Aranzadi tiene un convenio con el Gobierno vasco, se hace la solicitud y normalmente se financian los trabajos que hay que realizar. Posiblemente este fin de semana excavemos una fosa de 2 personas que ha sido localizada ayer mismo. Y todavía dentro de una semana entregaremos en Echauen, entregaremos los restos de 10 soldados que recuperamos hace un año. Es decir, se están haciendo las tareas a medida que se van solicitando y no hay ningún problema de financiación. ¿Y creen que es un problema de falta de recursos, y ahora me refiero tanto al caso de Navarra como a nivel estatal, o es un problema, bueno, pues de voluntad? ¿Qué les parece? Recursos faltan. Es evidentemente un problema de voluntad. Amnistía Internacional, cuando se estaba a punto de aprobar la ley de memoria histórica, dijo que casi es mejor que no se apruebe, porque teniendo en cuenta el valor que tiene, bueno, el referente que es España, ¿no?, en el mundo, un país del mundo occidental, o sea, es una ley tan mala para lo que son las situaciones de transición, pensando en América Latina y pensando en otros estados africanos, que tener ese referente en el mundo desarrollado es mejor que no exista. Entonces, la recuperación, lo has dicho tú, Olga, en la ley de Zapatero es una cuestión de subvenciones, no hay ningún compromiso por parte de la Administración. Se mantiene la ley de amnistía, que es la ley, al fin y al cabo, de punto final para todos los que violaron los derechos humanos en el franquismo. Y luego también, hablando de cuestiones que quedan ahí, y antes hemos hablado, en la ley de Navarra también se echó para atrás eso precisamente porque el PSOE lo echó para atrás. Hubo un intento, una enmienda que fue impulsada desde el autobús de la memoria, de indemnizar también a las mujeres que habían sido víctimas de vejaciones. Eso, hoy en día, la única comunidad que lo tiene regulado es Andalucía. Pero está sin aprobar esa ley, ¿no? Todavía. No, pero Andalucía lo ha regulado previamente. se reguló por decreto. De hecho, Hay un decreto y ya indemnizaba gente. indemnizamos. Entonces, quiero decir que ahí el tema de las indemnizaciones, también en Navarra el Partido Socialista echó para atrás las indemnizaciones. Casi todos los grupos políticos y sindicales han recuperado gran parte de su patrimonio. Si no lo han recuperado físicamente, sí en indemnizaciones. Y sin embargo, las personas prácticamente nadie. En ese sentido yo quisiera decir también, aparte de que estoy de acuerdo con lo que estáis comentando ahora, que para el reconocimiento lo primero que hace falta es el conocimiento. Y pienso que todavía faltan muchas cosas por conocer y por investigar. Lo has dicho hace un momento, está de los investigadores, pero también yo me referiría no solamente al periodo de la guerra, en que estamos centrándonos ahora. El franquismo
no tuvo solución, entonces continuó. Y la represión franquista ha durado hasta el año 75 y después de otras maneras también. Pienso que es muy importante considerar toda esta época, vamos a llamar del franquista, en la cual la represión fue tan dura que todavía quedan muchas cosas por descubrir ahí, por poner de relieve, por hacerla por parte de muchos estamentos, incluido, porque me toca ir muy de cerca, el estamento eclesiástico, donde la represión fue terrible y tremenda. Pienso que todo esto habría de alguna manera que ponerlo en claro, que dilucidarlo y que de alguna manera liberarse de esa especie como de oscurecimiento permanente que ha habido sobre esa temática. Y por aquí pienso que llegaríamos al auténtico reconocimiento de lo que ha ocurrido en los diferentes campos en los que estamos hablando. Hace un año por estas fechas el Comité de la ONU para los Desaparecidos le dio a España de plazo hasta el 15 de noviembre de este año para que de alguna manera contestase o diese una serie de explicaciones a las irregularidades que este Comité para los Desaparecidos había detectado. Y todavía más recientemente se ha publicado un informe en el que se mencionan muchísimas de las cuestiones que han ido sacando nuestros invitados. La ley de amnistía, la falta de recursos económicos y técnicos para las exhumaciones. Bien, todo esto que se le dice a España, oiga, ¿no le está usted haciendo bien? ¿Creen que va a ir a algún lado o va a ser diplomacia? No sé, díganme. Yo creo que va a quedar en nada. Verdaderamente no van a hacer ni caso. O sea, no, en este momento no parece que haya ningún movimiento que atienda las demandas hechas en ese informe. Somos el segundo país del mundo con más fosas comunes después de Camboya. Y sin embargo, hablamos de una transición modélica porque nuestra democracia fue modélica. Hablamos de que somos los mejores en muchas cosas, pero no hablamos de que somos el segundo país del mundo. De esto no va a hablar el gobierno, claro. Y seguramente, voy a decir como Lourdes, no va a hacer nada. El gobierno actual no, pero hay que darse cuenta que, por ejemplo, la ley de memoria histórica, que se llama así, bueno, tiene otro nombre mucho más largo, pero todos la conocemos, salió en el 2007, casi al final de la legislatura. Y el origen de esta ley es precisamente la presión que había habido como un auténtico movimiento social por parte de todas las series de asociaciones memorialísticas por el tema de que desde el 2002 empiezan a hacer de forma sistemática de nuevo, se recupera el tema de las exhumaciones y demás, y eso obligó. Hay que darse cuenta que, por ejemplo, el Partido Socialista en su programa electoral del 2004 no hablaba absolutamente nada de esto. De lo único que hablaba era del tema del Centro de la Memoria, que no lo llamaba así, de documentación de Salamanca, pero se vio obligado por la presión de partidos como Esquerra Republicana, etcétera, etcétera, al final, en esta legislatura, abordar este tema. Entonces, todo esto que ahora se está planteando, aunque con este gobierno sea un gobierno impermeable y no tenga ningún recorrido, se hacen los sordos. Pienso yo que en una nueva situación, en una nueva relación de fuerzas y tal, en un futuro, si hay un cambio político en el Estado, sí podría tener su camino. Por dar todos los argumentos, en el informe de ese relator especial sobre la ONU, Pablo de Grief, él recoge en el informe que tras entrevistarse con el gobierno español, la respuesta que recibe es que no consideran conveniente remover el pasado para hacer resurgir odios subyacentes. Bien, este es un argumento que hemos oído pues repetidamente, ¿no? Es, digamos, el contrapunto al movimiento memorialista. Ya sé que no están ustedes de acuerdo, pero ¿hasta qué punto es también un elemento que hay que tener en cuenta? No sé. Les pido una reflexión crítica también dígame. Sí, yo incidiría en dos cuestiones. La primera que es que depende, al fin y al cabo hablamos de recuperar memoria, pero lo que hacemos todos es construir memoria, porque la memoria. Yo creo que si hacemos una lectura del pasado que valga, hablamos de verdad, hablamos de justicia, de reparación y hablamos también, que suele ser el patito feo de las exigencias, ¿no? De exigencias de no repetición, garantías de no repetición. O sea, al final el movimiento de recuperación de memoria que se llama es sobre todo un movimiento, por lo menos así lo entendemos mucha gente, de reivindicación del respeto a los derechos humanos en el pasado y en el presente. Y eso no debería levantar ampollas. Y además tenemos otros ejemplos y que también, o sea, vas a Alemania y te encuentras allí no solamente con lugares de la memoria del nazismo, lugares de la memoria de la República, de la llamada República Democrática, ¿no? La dictadura comunista, y no pasa nada. Y ahí están los archivos y están los lugares y se pueden visitar. Aquí, campos de concentración, aquí en Bilbao, yo estudié en la Universidad de Deusto, y luego resulta que vas al archivo de Salamanca, o sea, al archivo de
de Ávila, el Archivo Militar de Ávila, y te encuentras ahí los planos, y llama campo de concentración de la Universidad de Deusto. Bueno, aquí la tenemos, no hay ninguna señalización. Quienes hemos estudiado ahí nunca nos dijeron que eso fue un campo de concentración. Está en el centro de Bilbao. Y en fin, ya hay muchos más ejemplos. El fuerte de San Cristóbal sigue siendo de los militares, siguen haciendo maniobras militares dentro, los militares. Señor Chuca. Ahí apuntaría yo una cosa que es muy interesante de cara a la reconstrucción, diríamos, de esta historia y a que no desaparezcan, porque claro, hablamos de la desaparición de los símbolos del franquismo en tanto en cuanto siguen haciendo una apología de ese régimen a través de esas personalidades entre comillas, que están en el callejero, en monumentos estaban, etcétera, etcétera. Pero hay un tema, por ejemplo, 2 ejemplos pondré. Cárcel de Pamplona, destruida el año pasado, en cuestión de horas. Cárcel de Carabanchel, en Madrid, la cárcel más importante que durante la dictadura franquista hubo para todo el Estado español, por donde todo el mundo pasaba cuando iba al Tribunal de Orden Público, etcétera, etcétera. La destruyeron también cuando esa cárcel se podía haber conservado, se podía haber reciclado para un centro de no sé qué, de memoria histórica, bibliotecas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay un interés especial. San Cristóbal, yo estoy convencido que si no lo destruyen es porque es una obra de titanes destruir aquello. Pero si no, también lo harían. Entonces, todo eso, lo que en Alemania en estos sitios se llama la topografía del terror, esos elementos de la topografía del terror se deberían haber guardado y se deben guardar. Y hay que ser muy celoso con eso. La cárcel de Pamplona es un ejemplo paradigmático. En la misma mañana que se votaba en el Ayuntamiento de Pamplona la destrucción, estaban ya yendo hacia allí las palas excavadoras para aquella misma tarde, en cuestión de horas, como quien dice, en 3 días, echar una cárcel abajo. Cuando esa es, por ejemplo, la historia de la represión que en esa provincia ha habido, o uno de los elementos de todo un siglo, desde 1907 hasta el 2010. En el informe del relator de la ONU hay una mención específica al tema de la justicia en España. Se dice en ese informe que se detecta una cierta falta de, digamos, preparación, formación, tanto en policía, guardia civil y en jueces. El Consejo General del Poder Judicial, bueno, parece que ha retomado el guante y anunciaba hace unos días que va a poner en marcha un plan de formación específico para el estamento judicial español, para, digamos, sensibilizarles en materias relacionadas con la memoria histórica. Quería preguntarles por este tema porque, claro, una cosa es la ley y otra cosa es la aplicación de la ley. ¿Creen que está acertado ahí el informe del relator al decir que, hombre, que el estamento judicial también debería tener mayor sensibilidad, señora? Dígame. Debiera hacerlo. Basta recordar, no sé si han detectado ustedes falta de... Basta recordar a Servini cómo ha ido en Argentina, donde ha tenido que incoarse todo un proceso de recuperación de la memoria y de los crímenes del franquismo, ¿no? Ha habido que ir a Argentina para que comience esta investigación que Servini hace poco tiempo estuvo aquí precisamente investigando, preguntando, etcétera. Evidentemente que esto tenía que ser una tarea que se hiciera aquí con toda sinceridad, con toda claridad y con toda capacidad. Entonces, en ese sentido, pienso que es importante que eso se promueva y se acelere. Por eso yo pienso que hay que insistir un poco en ese punto. Yo aspiro que algún día la justicia de este país sea independiente, sobre todo. Espero, porque creo que debería haberlo sido desde el comienzo de la democracia, pero al día de hoy el tiempo nos ha demostrado que no. Entonces, los delitos de lesa humanidad, porque no hay que hablar de guerra muchas veces. En el documental hay una batalla, vale, pero hay otras provincias que no hay batallas y que son asesinatos puros y duros. Y esos son delitos de lesa humanidad. En Navarra, 3.452 asesinados sin haber ni uno solo del otro bando que muere asesinado. Mueren en el frente unos y otros. En Navarra no. Eso, genocidio, delitos, yo no sé cuál será la palabra indicada, pero anda por ahí. Y que ningún juez, cuando se hacen diferentes exhumaciones, todo se da aviso. Allí no ha venido nunca un juez. Y cuando han venido, muchas veces han venido a título personal. A título personal, pero no como jueces. O sea, tienen interés personal, pero no han venido como autoridad judicial. Por lo tanto, normalmente lo que hacen es archivar directamente. Cogen el documento, se les notifica que se va a exhumar, ellos tienen el conocimiento de que se va a proceder a una exhumación, y sin embargo lo que hacen es directamente archivar. Por lo tanto, no quieren involucrarse. Yo no sé qué nuevas pautas van a intentar darles a los jueces, pero yo creo que van a tener que desandar un camino que han andado durante muchos años. Un juez, por aportar un dato más, un juez que seguramente todos tenemos en la cabeza, el juez Garzón, dijo que, bueno, pues que el Tribunal Supremo, cuando resolvió su caso, no es que prohibiese a los jueces investigar, simplemente les había dado un aviso. Esa fue la declaración que hizo Garzón
en el sentido de que, bueno, pues que se les hacía ver a los jueces que había determinadas cuestiones que no resultaban cómodas o convenientes de investigar. Sí, perdone, señor Mendívil. Sí, pero yo creo que hay dos cuestiones y no les voy a sacar yo la cara a los jueces. Y yo, volviendo un poco a las garantías de no repetición, yo prefiero que se dé formación a los jueces en materia de respeto a los derechos humanos hoy en día. Y en esta cuestión es muy fácil. No hace falta una preocupación especial de los jueces. Lo que hace falta es derogar la ley de amnistía. Entonces ahí sí que se puede. Ahí, porque lo que se dijo con Garzón, lo que dijo el Supremo es que, bueno, esto, la ley de amnistía impide juzgarlo. Pues ya está. En Chile acaban hace un par de semanas, acaban de iniciar el proceso para derogar la ley de amnistía. No es una cuestión de sensibilidad de los jueces. La sensibilidad de los jueces la venían de demostrar en otras ocasiones. Pero en esta en concreto, o sea, que está bien, y cuanto más avancen y menos archiven en primera instancia, mejor, ¿no? Pero vamos, yo creo que es una cuestión política de derogación de la ley de amnistía. ¿Pero es constitucional la ley de amnistía? No, es preconstitucional, por lo tanto. Bueno, pero es una cuestión de legalidad. El Tribunal Supremo dice que esa ley es lo que impide. ¿Y quién tiene poder para eso? El legislativo. Y el legislativo, de la noche a la mañana... Pues ninguno de los partidos o gobiernos que ha habido ahora se va a mojar. Ah, claro. Todos sabemos que la ley de amnistía sirvió únicamente para una de las partes, pero no para otra. Entonces, evidentemente, habría que hacer que, de alguna manera, hay delitos que no pueden prescribir, porque, como decía Elvira hace un momento, son genocidios, son de lesa humanidad, y por tanto deben ser juzgados, tratados con toda la contundencia judicial que se merecen. En ese aspecto yo pienso que estamos mucho por hacer todavía, y lo que anunciaba hace un momento Urkullu, pues veremos si va por esa línea o la cosa se queda de nuevo en intencionalidades que al final no resuelven prácticamente y llegan a la justicia que se merece todo este pasado tan duro y que se ha mantenido en el olvido, cuando en el ocultamiento político, porque no interesaba que esto saliera a la luz. Bueno, todos nuestros invitados tienen una especial sensibilidad con el tema de la memoria histórica, ya lo están viendo ustedes, pero quería preguntarles cómo creen que percibe, bueno, la mayoría de la sociedad este asunto. En el documental Paco Echeverría decía que la memoria histórica a él le parece que es un tema de hoy, entre otras cosas porque es la primera vez que en 70 años alguien hace algo, y añadía que a él le parece que no hacer nada es un déficit democrático. Lo que les quiero preguntar es si creen que las generaciones que no han vivido los años 40, 50, tienen también esa conciencia de, bueno, si no se hace nada hay un déficit. ¿O qué les parece? O sea, ¿cómo creen que percibe, pues eso, el señor que nos puede estar viendo, o la señora que nos está viendo ahora y que no está directamente involucrado en este tema? Sí, una sencilla anécdota. En Cigoitia, cuando hemos comenzado con Aranzadi, alguien comentó, mejor dejarlo donde están, ¿para qué meternos en más líos? Y este comentario así popular, yo pienso que está bastante metido en mucha gente. Mejor no menearlo, mejor no moverlo, mejor dejarlo como estaba antes. Y pienso que esto más o menos inconscientemente la gente lo vive, y por tanto hay una cierta dificultad para ver la importancia que tiene el descubrir la auténtica memoria histórica, que no es para crear culpabilidades, no es para enfrentamientos, sino bien todo lo contrario, para llegar a una reconciliación en la verdad y en la justicia. Por aquí habría que ir, pero si eso no se descubre, pero hay esa especie como de resistencia, yo no sé si inoculada, introyectada o metida por el régimen, por la situación, por tanta propaganda en contra, que está dificultando ese proceso. Yo hago mía una pregunta que un experto, precisamente porque le ha tocado vivir muy de cerca guerras actuales, Gervasio Sánchez, él se hacía ante el tema de los desaparecidos y hacía una pregunta así: si una persona que está delante de una fosa recién exhumada le plantearan, ese que está ahí es tu padre o tu abuelo, esa persona le harían esa pregunta, ¿lo dejamos aquí o lo recuperamos? ¿Qué respondería? Y Gervasio Sánchez creo que responde, si dice que hay que sumarlo, lo normal. Pero si esa persona dijera dejarlo ahí, me preguntaría sobre el estado mental de esa persona. No es normal. Es lícito, es legítimo, es normal que se quiera recuperar esto. Y ampliándolo esto a todos los temas que hemos más o menos aquí pergeñado, que planteado, es que es normal. Y la gente puede decir, contradiciendo por lo que dices, sí se han hecho muchas cosas, pero se han hecho por iniciativa popular, por iniciativa de asociaciones.
Y precisamente ahí la historia contemporánea va por detrás y la legislación va por detrás. Y lo que la gente quiere, precisamente para que esto pueda llevarse adelante, es que hay una ley, haya un apoyo institucional de fondos, etcétera, etcétera, para que esto vaya adelante. Y entonces se cerrarán verdaderamente estas heridas. Porque no se puede cerrar una herida cuando hay gente que aún busca a sus deudos, cuando gente sabe que sus personas queridas han sido eliminadas de la historia de este país mediante un exilio, mediante una proscripción, etcétera, etcétera, y todo esto es normal que se reivindique. Y ante esto, claro, es normal que cuestionen a esas instituciones. Cuando se da la paradoja, el Estado español, por ejemplo, que ahora está recuperando y metiendo un montón de dinero del presupuesto de todos para recuperar, por ejemplo, a voluntarios españoles de la División Azul. Sí. Dice, ¿por qué para unos sí y para otros no? Por ejemplo. Hay una imagen en el documental que se repite al comienzo y al final y que nos coloca, me gustaría que la recordásemos o que incluso la pudiésemos ver, nos coloca como si estuviésemos en el interior de la fosa, a la que se acude a exhumar el cuerpo. Es esta imagen que están viendo. A mí me ha parecido enormemente sugerente esa idea de que los muertos nos miran y esperan algo de nosotros. No sé que los muertos hablan, que yo suelo decir. En realidad estamos desenterrando una verdad. Estamos desenterrando porque estamos poniendo algo que es obvio. Los cadáveres en una fosa están arrojados en ella. Es una represión cruel, pero en realidad en este caso son soldados. Pero como dice Olga, en Navarra, donde no hubo guerra, todas las fosas son de represión civil, de población civil. El 90% de los que estamos exhumando son población civil. 90%. Por lo tanto, estamos hablando de la gran mayoría. Gente donde no hubo guerra. En la provincia de Burgos hemos sacado más de 500 personas y en Burgos nunca hubo una guerra. Por lo tanto, estamos hablando de desenterrar verdades que a veces se quieren ocultar, es verdad, porque la gente tiene miedo. El miedo está tan interiorizado que mucha gente no quiere contar, porque considera que si lo cuenta, reaviva una especie de tensiones que él quiere de alguna manera olvidar. Pero nosotros deberíamos ahora decir que no, que cuando desenterramos estamos liberando no solamente a los que están enterrados ahí, sino a los familiares que han vivido una carga psicológica en torno a toda la desaparición de una persona de la familia. Y verdaderamente muchos se sienten liberados. Hemos tenido personas que delante de la fosa nos han dicho incluso quiénes habían ido a buscarle a su marido y a su abuelo. Una niña que tenía 6 años cuando le fueron a buscar a su abuelo, ella estaba con su abuelo, dijo, ¿puedo decir quién le vino a buscar? La primera vez que verbalizaba la persona que había venido a buscar a su padre, a su abuelo para fusilar. Solo fue capaz de hacerlo delante de los restos. Solo fue capaz de hacerlo delante de los restos. Por lo tanto, eso significa hacer una catarsis psicológica de mucha gente que ha vivido en silencio, obligadamente en silencio, y que necesita liberar todas esas tensiones. Por lo tanto, nada de que se abren heridas. Todo lo contrario. Se cierran y quedan bien selladas. Y además, si todavía sigue habiendo miedo y a veces reticencias a hablar... ¿miedo o vergüenza? Porque yo es otro elemento que antes he mencionado. Miedo interiorizado. Hay miedo, hay reparos, hay también una sensación de qué van a decir los vecinos, por qué voy a sacar ahora esto. Pero yo creo que el hecho de que al final es lo que acaba de decir Lourdes, o sea, el sacar un poco de verdad, al final es un aliciente para que salga más verdad. Y si ahora sigue habiendo tantos problemas, es porque cuando se empezaron a hacer exhumaciones, eso se cortó y las exhumaciones se empezaron a hacer a finales de los 70 y principios de los 80 y salen además en el documental. Pero el golpe de Tejero paró todo y la poca voluntad de los partidos también herederos porque de aquellos. El golpe de Tejero lo que fue es volvió a activar el miedo y activar eso que es involuntario. Entonces toda la gente dijo no se puede volver a tocar las fosas, no se vuelve a exhumar. Y eso fue la paralización absoluta. En La Rioja, en Palencia, en Navarra, se hicieron muchísimas exhumaciones durante los años. En el 77, 78. Se exhumaron mucha gente. Una mujer solamente en Palencia sacó a 150 personas. Ella sola, porque tenía 15 miembros de su familia desaparecidos. Y ella, con su propia iniciativa, sacó. Pero claro, llegó el golpe de Estado y a partir de ese momento tuvo que paralizar por completo todas las tareas. Cuando se recuperó en el año 2000, es verdad que ha ido poco a poco. Pero yo creo que ha sido tan evidente. Pero cambia la forma también, de una forma técnica a aquella época. Verlo, visualizarlo, ha hecho que mucha gente se haya sentido involucrada con el tema. Sí, también subiría el recuerdo del sufrimiento. Para la gente más avanzada en edad, el sufrimiento que supuso, y hablo de gente muy concreta, en una zona muy concreta, en la que yo estoy, por ejemplo, como recuerdan, pues yo diría incluso que con serenidad, el sufrimiento que supuso
aquella guerra tan completamente injusta y cómo aquello de alguna manera pues lo recuerdan, pero incluso diría con cierta comediante serenidad. Incluso por eso subrayo lo del pueblecito de Chagüen, cómo aceptaron conjuntamente que fueran exhumados los restos y ahora han aceptado que sean inhumados en el cementerio del pueblo, como una especie como de reconocimiento a gente además desconocida, porque hay que recordar que no eran de allá, estos eran de un batallón probablemente de Asturias, Santander, Aranzadi, lo puedo decir como exactitud, pero han aceptado que sean inhumados allá y que se recuerden y se les acoja con, de alguna manera, justicia y reconocimiento. No nos queda demasiado tiempo y hay un par de cuestiones que sí me gustaría tratar. Una tiene que ver con, bueno, ya hemos hecho un pequeño apunte, tiene que ver con la investigación de la jueza argentina Servini. Bueno, no sé qué expectativas, qué recorrido se le puede dar a esa investigación. Y la segunda pregunta que les quería plantear es cómo creen que se ve desde fuera, desde el extranjero, bueno, pues esa cierta resistencia parece de España a entrar a estos temas. A mí me llamaba mucho la atención un dato. En Ávila han exhumado hace muy poco el cuerpo de un miliciano fusilado o ajusticiado en el año 50 y lo ha pagado un sindicato noruego. O sea, la exhumación la ha pagado un sindicato noruego. A mí el dato me ha parecido, no sé, como para pararse a pensar qué está ocurriendo cuando un sindicato noruego financia la exhumación de un señor de Ávila, ¿no? Esas dos cuestiones me gustaría que abordásemos en los últimos minutos. En cuanto a lo de las exhumaciones, salvo las exhumaciones que hacen en la comunidad autónoma y en Navarra, el resto de las exhumaciones que se han hecho este año han sido todos con crowdfunding, es decir, con encuestación popular, con dinero aportado por la gente que en una subasta de obras de arte, en este caso en un sindicato que ha dado el dinero para que se recuperara a esta persona. Bueno, ha sido, por lo tanto, muy distinta. No hay ninguna subvención oficial. Todo se hace porque el deseo es de la gente para motivar. Nosotros hemos hecho en Estepar, en julio, exhumamos a 70 personas. 70 personas en 3 fosas. No es más que el principio de otras fosas que hay más allá. Y todo se ha pagado con la subasta de unas obras de arte. Unas obras de arte y por lo tanto es una modalidad nueva que la gente se tiene que dar cuenta. O sea, se está haciendo por contestación popular. Es muy duro. Es muy duro que tengamos que recurrir a esto. Ahora vamos a hacer unas prospecciones, tú sabes, en Navarra, y lo vamos a tener que pagar la asociación, pues con los libros que vendemos, con las banderas que vendemos, con... Como sea, ¿no? Como sea, ¿vale? Sí, yo subrayaría, por eso ejemplo, es muy duro. En Castells, por ejemplo, el reconocimiento que ha habido a la juez Servini por la investigación que ha hecho y la escucha de los sucesos del 3 de marzo en Vitoria, consecuencia del franquismo, evidentemente, ¿no? Fueron allí, ella ha venido también ahora aquí, ha hablado con ellos. En fin, yo pienso que esto, entre otros muchos datos, es muy importante de cara a lo que esto puede aportar y supone un reconocimiento internacional, de alguna forma, ¿no? De hechos que de alguna manera son procedentes de la injusticia del franquismo. También pone el foco sobre España, ¿no? Sobre cómo aborda la justicia española estos temas. ¿Cómo no aborda? Habría que decir. De acuerdo. Está delatando la situación, claramente, a nivel internacional. Entonces, cuando Garzón, creo que fue Garzón, consiguió que empapelaran de una temporada en Londres a Pinochet. Al final tampoco tuvo un gran recorrido. Y yo pienso que lo de la juez Servini tampoco va a tener recorrido. Pero ha servido para poner el foco precisamente sobre lo que no se está haciendo en España. Porque es una paradoja eso, que en un Estado, en teoría, democrático y demás, tenga que venir unos jueces de Argentina a sacar a la luz estas cuestiones y hacer unos interrogatorios a personas pues siniestras, como Muñecas, como el Pacheco el Billy el Niño, etcétera, etcétera, porque aquí se habían ido de rositas. Sí, al final yo creo que también va a ser una cuestión más simbólica, pero muy importante. Quiero decir que el escepticismo, ¿no? Y de hecho yo era bastante escéptico con la vía argentina y ya, yo con lo que se ha hecho ya me parece más que suficiente y seguramente se puede hacer más. No porque sea suficiente jurídicamente, que no creo que llegue nunca a serlo totalmente del todo, ¿no? Sino por el eco mediático y por el valor simbólico que está teniendo. Y en ese sentido, pues tiene mucho valor, sí. El eco mediático comienza cuando Garzón, en la Audiencia Nacional, pues empieza a mover este tema, ¿no? A él se le para, pero pues a nivel internacional esto tiene un gran eco, ¿no? Y es cuando comienza en Argentina y creo que ha servido para eso, para darlo a conocer. Pero mi esperanza es que esto se juzgue aquí, como debe ser, ¿vale? Y otra cosa que antes no he podido decir, cuando has dicho la palabra vergüenza y miedo,
existen las dos cosas. Porque la vergüenza es algo que han creado los vencedores a los viudas, las viudas han metido a los hijos, más que nada por protegerlos también, porque muchos de ellos tenían que vivir con los presuntos asesinos de vecinos. Entonces, esa vergüenza llega hasta el día de hoy, y de esto no se habla y esto no se dice, porque les han dicho que eran los malos de la película. Por eso es tan importante este documental y otros, para dar a conocer de que los asesinos eran otros, porque siempre estamos hablando de víctimas, y aquí nadie hemos hablado de asesinos, ¿no? Nadie, siempre lo evitamos, pero para ver víctimas había asesinos, y los asesinos, evidentemente que sus hijos y sus nietos no son responsables, como tampoco somos nosotros de lo que han hecho nuestros antepasados, pero nosotros no tenemos que agachar la cabeza. Somos víctimas y vergüenza ninguna. Y eso es lo que quiero trasladar a esas familias, desde mi humilde voz, que no sintamos vergüenza de esto, por favor. Que quien tienen que sentir vergüenza son otros, no nosotros. Creo que hemos hecho un recorrido amplio, desde el documental a las leyes, a las expectativas, a las cuestiones que todavía quedan por resolver y por aclarar en torno a la memoria histórica. Espero que haya sido del interés de todos ustedes que están ahí al otro lado, y también de todos ustedes las reflexiones que hemos hecho hoy. Y aquí vamos a poner el punto final a este dilema especial centrado en la memoria histórica. Gracias por habernos acompañado. Nosotros ya volveremos el lunes en nuestro día habitual de emisión con otro tema. Beste bat arte, mila esker. Agur.